El proceso de transformación de un mineral de baja ley en el metal más usado del mundo comienza en un alto horno de 60 metros de alto en el que el mineral de hierro se expone al calor generado por un tipo de carburante llamado coque. El coque es el resultado de quemar las impurezas del carbón que no se necesitan, para quemar solo lo bueno, que arde limpiamente y da el calor intenso y puro que se necesita para forjar acero. Se llama alto horno por una buena razón. Mientras el mineral de hierro y el coque bajan, se encuentran con una bolsa de aire a 870 grados centígrados que se mueve a 10.000 metros cúbicos por minuto. El aire entra en este nivel del horno por unas boquillas que llamamos toberas. Suelen ser 18, pero depende del tamaño del horno. Ese aire se abre paso a través del material sólido. Al final, el oxígeno se quema y solo queda hierro puro en estado líquido. Mientras el intenso calor del coque acaba con el oxígeno, el carbono del coque se adhiere al hierro. Con el calor extremo, la mezcla se licúa. Las impurezas como el sílice o el sulfuro suben y el hierro, que es más pesado, se hunde y se extrae en forma de líquido brillante. El metal se funde y sale por este agujero. Cada 45 minutos, 500 toneladas de metal en estado líquido llamado arrabio caliente sale a borbotones. También se conoce como hierro cochino porque se vaciaba en moldes que recordaban la forma de unos cerditos mamando de la madre. Aunque el hierro ya no contiene oxígeno, aún tiene otro problema. Contiene demasiado carbono. En esta fase tiene un 4% y el metal resultante sería demasiado quebradizo. Para que se convierta en acero hay que reducirlo a un 2%. Es un proceso continuo. Buscamos un nivel de dureza concreto. Necesitamos una cantidad de carbono exacta. El primer paso para fabricar acero es sacar las impurezas del mineral de hierro. Y para ello mezclan las bolitas de mineral de hierro con coque y piedra caliza y lo calientan todo a temperaturas volcánicas. Aquí dentro. Este es el alto horno. Esto es como estar de pie debajo de una enorme nave espacial vieja y sucia. Ahí dentro el aire se calienta a 1200 grados centígrados y después entra a través de estos 20 conductos de ventilación que tiene alrededor. Aquí dentro hay más aire caliente que en el Parlamento Europeo. Dentro del horno, el mineral de hierro se funde, pero después alguien tiene que sacarlo. Y esa es tarea del equipo que trabaja en este alto horno. Caray. Es como en El Señor de los Anillos cuando crean a los orcos. Parece peligroso. Para acercarme a ese río de hierro fundido, tendré que vestirme glamurosamente. Sí, señor, soy el jinete nocturno. Y para sacar toneladas de metal fundido de un alto horno, usan un taladro muy grande. Caray, eso de ahí abajo es increíble. No podría describirles el calor que hace. Siento que los ojos se me secan como pasas. Eso de ahí se llama escoria. Es un subproducto del hierro y no lo queremos. Suele enviarse a otra parte. Va a la industria de la construcción. La escoria está compuesta por otros elementos. Es más ligera que el hierro fundido, de modo que flota, por lo que puede retirarse de la superficie. El trabajo más importante es el control de calidad del hierro. Si el alto horno no está lo bastante caliente, el hierro no se formará de forma correcta. Harold, el capataz de este alto horno, me enseñará cómo examinar el hierro, haciendo una pepita y partiéndola en dos para analizar su textura. Bien, aquí estoy. En una parrilla encima de una sustancia muy peligrosa para el ser humano. Es la mezcla del catarro de Satanás. Ahora hay que verterlo en un molde en el suelo. Miren eso. La sacan con una pala y la llevan hasta el cubo de agua fría. Fíjense. Ahí tenemos una pepita muy enfadada. Acabo de fabricar hierro. Esta es mi primera pepita de hierro. Probablemente no la cogerás con las manos. Tendré cuidado. Vas a cogerla con las manos.
No puedo creer que unos guantes de cuero me protejan del hierro candente. Parece un alien. Vale. ¿Crees que está bien? Está bien. Es de una calidad razonable. Esto es un ejemplo de algo producido con el horno demasiado frío. Fíjense, brilla mucho más. Los cristales son mucho más grandes y tiene un tono más claro. Malas noticias porque significa que hay que subir la temperatura. Fíjense lo quebradizo que es. Se parte en dos fácilmente. El hierro macizo sirve para pocas cosas, como los muebles de jardín, pijos y así. Tenemos que convertirlo en acero. Y eso ocurre en un horno situado al otro lado de la fábrica, aproximadamente a 1 kilómetro de distancia. Así que necesitamos un transporte. Esto no es un tren normal, ¿verdad? Se llama torpedo. Así es. Ahí dentro hay 200 toneladas de hierro fundido. Y tenemos que llevarlas al otro lado de la fábrica en forma líquida, hasta el horno de acero, usando un guardaagujas a control remoto. En realidad, él conduce este tren y ni siquiera va subido en él. Como ven, mueve la palanca. Cuanto más la mueve hacia adelante, más rápido va. Cuando la mueve hacia atrás, va despacio. Es bastante sencillo. Ahí está. Ahora volvemos a ir rápido. Aquí estamos, fíjense, este es nuestro destino. Aquí es donde entregamos el torpedo. Las materias primas que ingresan al alto horno son mineral de hierro en forma de pellets, carbón de coque, fundentes como caliza u óxido de manganeso, aire enriquecido con oxígeno y gas natural. El alto horno está constituido por 2 troncos de cono, el superior, cuba, y el inferior, etalage. Sobre la cuba el tragante lleva un doble cierre para impedir que escapen los gases. La parte más ancha del horno se llama vientre. Debajo del etalage se halla el crisol, donde se recogen el hierro fundido y la escoria. El alto horno se construye en acero revestido interiormente de ladrillos refractarios, que deben resistir el calor y la erosión producida por el descenso de las cargas y por las reacciones químicas en su interior. La carga del material ingresa por el tragante, donde la temperatura es de unos 150 grados centígrados. Por medio de toberas se inyecta el aire enriquecido con oxígeno, que eleva la temperatura a unos 2000 grados centígrados. Al ponerse en contacto con el coque, forma monóxido de carbono, el cual en su ascenso a través de la carga va quitando oxígeno al mineral y de esta manera produce el fenómeno de reducción. Alrededor de un 50% del monóxido de carbono se transforma en dióxido y el resto es recuperado como combustible para otros usos. Las temperaturas alcanzadas en el etalage permiten que se produzca la reducción del óxido de manganeso, se elimine el azufre y funda el mineral de hierro que forma el arrabio, un hierro metálico con alto contenido de carbono e impurezas. En la parte inferior del horno, la escoria se separa y en estado líquido fluye por un canal. El arrabio se extrae al romper un tapón de arcilla inferior llamado piquera y fluye hacia vagones termos. Este proceso se llama colada. El arrabio suele contener entre el 91 y el 94% de hierro y pequeños porcentajes de carbono, manganeso, azufre, fósforo y silicio. El arrabio luego es transportado hacia hornos especiales llamados convertidores, donde será finalmente transformado en acero.